y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Vamos a prepararnos para celebrar dignamente la Eucaristía, como hacemos siempre, guardando un momento de silencio y pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos?». Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: «¿Por qué intentáis cogerme? Traedme un denario que lo vea». Se lo trajeron y él les preguntó: «¿De quién es esta cara y esta inscripción?». Le contestaron: «Del César». Les replicó: «Lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios, a Dios». Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Lo primero que deberíamos aprender escuchando este Evangelio es que Dios ve en el fondo del corazón, es el Todopoderoso, y por lo tanto no podemos engañarle. ¿Cuántas veces venimos con excusas? Excusas que, como dice el dicho, son excusas de mal pagador, porque ni nosotros nos las creemos, cuanto menos vamos a engañarle a Dios. No intentes engañar al Señor. Sé honesto, sincero, reconoce con humildad tus miserias y caídas y pídele perdón si te has equivocado. Quizás a los demás puedas engañarles. Ellos no ven más que lo que hay fuera en la epidermis. Quizás a ti te puedas engañar. A base de mentirte una y otra vez logras creerte tus propias mentiras. Pero a Dios no le vas a poder engañar. Él ve en el fondo del corazón y sabe cuáles son tus intenciones. ¿Te has equivocado? Sé humilde, reconoce tus errores, pídele al Señor perdón y con la misericordia de Dios vuelve a empezar. Levántate nuevamente. La segunda gran enseñanza de este Evangelio viene a tratar un tema que está muy de actualidad. El tema de qué relación hay entre el tema o las cosas profanas y las cosas religiosas. Y digo que está de actualidad porque en España, por ejemplo, se ha aprobado la renta mínima vital. Hace unos meses, algunos eclesiásticos sostuvieron que había que aprobar una especie de paga para todas las personas porque era la única manera de ayudar a salir de la pobreza. ¿Qué es lo que dice la Iglesia? ¿Y qué ha dicho el magisterio de la Iglesia desde Cristo hasta nuestros días? Basándonos en este Evangelio y en otros similares, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La Iglesia siempre ha interpretado este Evangelio en el sentido de que la realidad religiosa y las realidades profanas no son independientes, pero sí autónomas. Hay una justa autonomía entre lo religioso y lo profano. Hay una justa autonomía entre las cosas de Dios y las cosas de los hombres. De manera que la Iglesia no puede pretender legislar sobre lo profano, ni puede permitir que lo profano legisle sobre lo religioso. Una justa autonomía significa que lo profano tiene que estar iluminado por dos grandes patas o dos grandes realidades. Por una parte, la moral natural, que es común a todos los hombres, tengan o no tengan fe, esa moral natural que todos tenemos inscrita en el corazón. Por ejemplo, toda persona, nazca donde nazca, sabe que tiene que respetar a sus padres. Esto es de sentido común, es moral natural.
Toda persona, esté donde esté, sabe que si una cosa no es suya, será de otro. Por lo tanto, no debe cogerla porque es de otro. Esto es algo de pino, de cajón de pino de madera. Es una cosa evidente. Por una parte, la moral natural, que debe iluminar las legislaciones y, por lo tanto, que debe iluminar nuestra sociedad. Y, por otra parte, la moral revelada, es decir, aquella que Dios ha transmitido por medio del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cuando Jesús se enfrenta a una sociedad divorcista, como era la suya, y les dice que no es lícito dar acta de repudio al varón o a la mujer, está indicándonos que Dios no quiere que se apruebe el divorcio. Esto ya existía en el mundo en el que Jesús vivía, y Jesús nos dice que no es bueno. Por lo tanto, por una parte, la moral natural que todos tenemos impresa en el corazón, ese mínimo común que todos podemos conocer, tengamos fe o no, y la moral revelada, aquella que Dios nos transmite por medio de las Escrituras, tienen que iluminar las legislaciones para que de esa manera lo profano quede iluminado por la voluntad de Dios, que es el creador de todo. Pero hay una justa autonomía. Ni el Papa ni los obispos son quienes para decir si la seguridad social en España tiene que ser así o de otra manera. No les corresponde. Como no les corresponde al poder civil decirle a los sacerdotes cómo tenemos que celebrar. Eso es algo que depende de la autoridad religiosa. Hay una justa autonomía, pero siempre esa autonomía queda iluminada por lo que es la moral natural y la moral revelada. Pidámosle a Dios, por tanto, que nos dé las fuerzas necesarias para dar al César lo que es del César, es decir, para cumplir como ciudadanos con aquellas leyes moralmente legítimas. No digo leyes moralmente aprobadas en el Parlamento, porque el aborto está aprobado en el Parlamento, porque el mal llamado matrimonio homosexual está aprobado en el Parlamento. Son leyes inmorales y los católicos no podemos permitir cumplir esas leyes. El aborto siempre será un delito y, por lo tanto, a los ojos de Dios, una afrenta, un crimen. Por eso tenemos que pedir al Señor que seamos fieles a aquellas leyes que son moralmente justas, pero también que seamos justos con los derechos de Dios, dando a Dios lo que le corresponde a Dios, dando a los hombres lo que le corresponde a los hombres. Justa autonomía, de forma que lo religioso, la moral natural, tanto la natural como la revelada, tienen que iluminar siempre el corazón del hombre. Pidamos al Señor que así sea, para que nuestras legislaciones sean legislaciones que respetan al ser humano, que respetan, por tanto, los derechos de Dios. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por las víctimas de la pandemia del coronavirus, los difuntos, los enfermos y sus familias, roguemos al Señor. Pedimos al Señor insistentemente por aquellos que de una u otra manera están socorriendo a las víctimas de esta pandemia, para que el Señor les dé fortaleza en su tarea, en su labor, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que hagan una gestión eficaz de esta crisis, para que sean veraces y no mientan a la población, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Guía, Señor, por medio de tu Espíritu, a los que has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que confesando tu nombre, no solo de palabra y con los labios, sino con las obras y el corazón, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.